Este es el cuarto sermón de la serie, como estamos viendo aquí, bajo el altar de Dios. Nuestro pastor, el pastor Eduardo Torres, nos habló acerca de Abraham, el padre de la nación de Israel, el patriarca de la nación de Israel. Y después nuestro pastor Brian Harper nos habló de su hijo, Isaac. Después el pastor Abner, que está por allá, nos habló de Jacob, hijo de Isaac. Ellos tres son los patriarcas de la nación de Israel. Y todos ellos construyeron altares al Señor. Por ende, el nombre de la serie, Bajo el altar de Dios. Y en esta mañana también vamos a hablar de otro personaje que también construyó altares al Señor, y que fue Elías. Pero en este caso, él construyó altares para desafiar a los dioses falsos de Baal. Elías. Elías es un gran profeta en la Biblia. En la Biblia, Elías es una celebridad. Es uno de los profetas más famosos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Elías, al igual que Enoc, el primer profeta que aparece en la Biblia en Génesis, fueron los dos personajes que fueron transportados al cielo en vivo, en cuerpo y alma. O sea que Dios se los llevó, que no vieron muerte. Dice la Biblia respecto a Enoc: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y de Elías dice la Biblia: un carro de fuego con caballos de fuego apartó a él y a su siervo, y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea que Enoc y Elías fueron los únicos dos personajes de la Biblia que no vieron muerte, sino que fueron llevados al cielo en cuerpo. Después, cuando Jesucristo vino y Jesucristo se transfiguró delante de sus discípulos, ¿quién apareció en el monte de la transfiguración? Apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba a los profetas. Y después, en el libro de Malaquías, se profetizó que antes de que el Mesías viniera, que vendría alguien, que Elías volvería. Pero no se refería a que Elías vendría en persona nuevamente, sino que se refería a que alguien vendría en el poder y espíritu de Elías, y ese personaje fue Juan el Bautista. O sea que Elías era popular en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Era un gran profeta de Dios, Elías. Y Elías apareció en uno de los tiempos más difíciles de la vida de Israel. Elías ministró en el tiempo del profeta Acab. Acab, dice la Biblia, que era uno de los profetas más malos que tuvo Israel. Y lo que pasó con Acab es que él no solamente se conformó en seguir en los pecados, en la idolatría de sus padres, sino que además dice la Biblia que se casó con la reina Jezabel. Y la reina Jezabel era hija de un rey sidonio que, siendo que él era cabeza de estado, era además sacerdote de la diosa Acera. Y cuando Jezabel se casó con Acab, ella no simplemente vino ella, sino que ella trajo consigo también todos sus dioses. Y en lugar de ayudar a Acab, el rey de Israel, a acercarse al Dios vivo, ella lo impulsó a seguir a los dioses falsos. Y es así como tenemos esta confrontación entre los dioses de Baal y los dioses y Elías, el profeta de Dios. Pero qué triste, ¿no es cierto? Israel es el pueblo escogido de Dios, pero ¿cómo habían llegado a este punto que tiene que haber una confrontación entre el Dios vivo y el Dios falso? Porque el pueblo a este punto ya no sabía quién era verdaderamente Dios, si Baal o el Dios o Jehová. Y entonces por eso tuvo que haber una confrontación, y ese fue el motivo por el cual apareció Elías. Y es triste la situación del pueblo de Israel, porque si ustedes recuerdan, ante el pueblo de Israel,
fue cuando se abrió el Mar Rojo. El pueblo de Israel fue el que bebió el agua de la roca. El pueblo de Israel fue el que comió maná del cielo. El pueblo de Israel es que caminaba de día bajo una nube que los protegía y de noche guiados por una columna de fuego que los guiaba y los protegía. Israel vio los truenos y relámpagos en la montaña de Dios. ¿Cómo es posible que Israel se había desviado tanto que ahora estaba siguiendo a los dioses falsos? ¿Cómo habían ellos llegado hasta ese punto? Es muy triste, pero saben una cosa, el liderazgo tuvo mucho que ver. Y es que las decisiones que un líder toma afectan ya sea la vida de una nación, la vida de una iglesia y la vida de una familia. Es muy importante poner muy atención cuando estamos seleccionando líderes. Entonces los líderes de Israel habían llevado al pueblo a la adoración de los dioses falsos. Y es triste que habían llegado hasta ese punto. Y fue la adoración a los dioses falsos que llevó a la destrucción del reino del norte de Israel en el año 722 a.C. Y también el reino del sur fue llevado a la destrucción en el año 546 porque no pudieron dejar los dioses falsos. La adoración a los dioses falsos fue un problema recurrente para Israel y eso lo llevó a la destrucción. Pero, como dije, ¿cómo llegó Israel hasta ese punto? Porque no llegó desde la noche a la mañana. Eso fue un problema que fue creciendo paulatinamente. Y a vuelo de pájaro, como decimos nosotros, vamos a dar una reseña acerca de la vida del pueblo de Israel. Y nos vamos a ir hasta el principio, nos vamos a ir hasta el huerto del Edén. Entonces Dios creó a Adán y Eva se multiplicaron en gran manera. Pero el pueblo se alejó de Dios al grado tal que Dios decidió destruir a toda esa generación por medio de un gran diluvio, y de ese diluvio solo se salvaron 8 personas, que fue Noé y su familia. Después de Noé, aproximadamente 400 años después, apareció Abraham. Abraham, recordemos, es el padre de la nación de Israel y apareció unos 400 años después del diluvio. Entonces tenemos a Adán y Eva, Noé, unos 400 años después de Noé, del diluvio, aparece Abraham. Entonces Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que se vaya de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostrará. Entonces él sale de Ur de los Caldeos, donde ahora se encuentra Irak, y le dice que se vaya a la tierra de Canaán, donde ahora se encuentra Israel. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos, por Irak, y va donde ahora se encuentra Israel. Ya estando allá Abraham, en la tierra de Canaán, Dios le dice: a tu descendencia daré toda esta tierra, pero ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Entonces Dios le dijo de antemano que el pueblo de Israel iba a ser cautivo en una tierra extranjera. Abraham tuvo un hijo, como ya lo mencionamos, que era Isaac. Isaac tuvo un hijo que era Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que son bajo quienes están nombradas todas las 12 tribus de Israel. Entonces cuando hubo una hambruna en la tierra de Canaán, Jacob y toda su familia, como 70, se trasladaron a Egipto, donde José, hijo de Jacob, era el segundo almohadón en la tierra de Egipto. Entonces les dio lo mejor de la tierra. El pueblo se multiplicó en Egipto como por 400 años, pero después vino un rey que no le importó lo que José había hecho por el pueblo de Egipto, y empezó a esclavizar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamó a Dios que los liberara. Entonces Dios levantó a un libertador que fue Moisés. Y si ustedes recuerdan, Dios ya le había dicho a Abraham
que tu descendencia iban a ser cautivos por 400 años en una nación extranjera, pero después yo los sacaré de ahí con grandes riquezas. Entonces, en cumplimiento a esa promesa, Dios levanta a Moisés y Moisés saca al pueblo con mano fuerte, con mano de Dios, al pueblo de Egipto y lo lleva a través del desierto y lo lleva hasta la frontera de la tierra prometida. Pero Moisés muere y en su lugar queda Josué. Josué es el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida. La conquista, el tiempo de guerra y todo eso duró como unos 7 años y el libro de Josué cubre como un periodo de 25 años. Entonces, cuando el pueblo de Israel estuvo bajo el mando de Moisés, ellos se mantuvieron fiel siguiendo a Dios. Cuando Josué los estuvo guiando, se mantuvieron fieles sirviendo a Dios. Pero cuando murió Moisés y cuando murió Josué y había muerto toda aquella generación que había caminado por el desierto, que había visto los milagros y que había visto la guerra y habían peleado para conquistar la tierra prometida, cuando toda esa generación murió, se levantó una nueva generación que ni habían sido esclavos en Egipto, ni habían caminado por el desierto, ni habían visto los milagros, ni habían peleado en la guerra. Así que, y ya estaban en la tierra prometida. O sea que a ellos les pareció fácil olvidarse del Dios vivo. Y un pequeño paréntesis acá, ¿no es cierto? Que a veces tristemente pasa así yo no tengo familia, pero es lo que escucho, que los hijos a veces somos malos, agradecidos con todo lo que los padres han hecho por nosotros. Más o menos así estaba pasando en esta situación. Los hijos no sabían lo que sus padres habían sufrido y a ellos les pareció fácil y poco abandonar al Dios vivo y volverse a los dioses falsos. Entonces, como ellos se volvieron a los dioses falsos y cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces Dios permitía que las naciones los pueblos que estaban alrededor de ellos vinieran y los oprimieran. Entonces el pueblo, cuando estaban en aprietos, en apuros, en dificultades, clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador y les mandó a varios, a Samson, a Jefté, a Gedeón, a Débora. Y eso se repetía cada vez que ellos tenían una dificultad, porque habían dejado a Dios, venían los pueblos que estaban ahí alrededor de ellos, los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios les mandaba un libertador, pero ya una vez que ellos ya estaban bien otra vez, se volvían a olvidar de Dios y pasaba lo mismo, venían las dificultades, clamaban otra vez a Dios, Dios los liberaba, les mandaba un juez, ya estaba todo bien, moría aquel juez, se volvían a olvidar de Dios. Y si ustedes ven el libro de los jueces, eso se repite y se repite y se repite. Ese tiempo duró como por unos 450 años. En ese tiempo la gente hizo lo que bien le parecía y se olvidaron de Dios y adoraron a dioses falsos. Después de ese tiempo le dijeron a Samuel, el último juez que tuvo el pueblo de Israel, que querían un rey, que ya no querían no tener un rey, que ellos querían ser como las otras naciones, que a propósito eran naciones paganas. O sea que en otras palabras, ellos querían tener un rey como las otras naciones paganas tenían un rey. Entonces Dios se molestó en gran manera porque lo habían abandonado a él como rey sobre ellos y le dijo a Samuel que les concediera y que les diera un rey. Así que Dios les eligió y les dio a Saúl, que fue el primer rey de Israel. Saúl reinó como por 40 años, pero Saúl hizo lo malo delante de los ojos de Dios y Dios lo quitó y puso en su lugar a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y Dios le prometió que le daría una dinastía para siempre, no literalmente, sino que estaba refiriendo a Jesucristo, que saldría de la dinastía y de la familia de David. David gobernó por otros 40 años el pueblo de Israel. Después de que murió David, gobernó en su lugar su hijo Salomón. Salomón también gobernó por 40 años.
O sea que en total ellos tres gobernaron como por 120 años. Entonces, Salomón, el hijo de David, le gustaba mucho la fiesta y tuvo 700 esposas de descendencia real, más 300 concubinas. O sea que tuvo 1000 esposas. Y eran de las naciones vecinas de las cuales Dios había dicho que no debieran casarse, porque si lo hacían, esas muchachas o personas, hombres o mujeres, iban a desviar el corazón del pueblo de Dios a seguir los dioses falsos. Pero a Salomón no le importó eso y se casó con muchas esposas, y ellas desviaron su corazón, y él mismo terminó construyendo altares a dioses falsos y adorándolos. Y a cada una de ellas él les construía un altar para que estuvieran contentas y adoraran a su diosito falso. De esa manera, otra vez el pueblo estaba volviendo a la idolatría. Primero en el desierto empezaron a adorar al becerro de oro. En el tiempo de los jueces adoraron todos los dioses que quisieron. Y ahora nuevamente Salomón les está trayendo el mal, introduciendo nuevamente la adoración falsa. Y Dios se molesta con Salomón y le dice que le va a quitar el reino, pero que por amor a su siervo David no se lo quitará mientras él esté con vida, sino que se lo quitará de la mano de su hijo, el cual fue Roboam. Entonces cuando Roboam entró al trono, el reino se dividió. Fue allí cuando el reino se dividió. Primero tuvieron 3 reyes que gobernaron a todo Israel: Saúl, David, Salomón. Cada uno gobernó por 40 años. Después, y eso comenzó en el año 1050, comenzó a gobernar Saúl. En el año de 931 antes de Cristo es cuando el reino se divide entre el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte tiene 10 tribus. El reino del sur, solo 2 tribus: Benjamín, Judá y Benjamín. Y le dejó Dios 2 tribus a David, porque por amor a él y por amor, dijo Dios, a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Por esa razón le dejó 2 tribus a David, Judá y Benjamín. Pero el reino del norte comenzó mal desde el principio. El reino del norte comenzó a adorar de una manera institucionalizada a los dioses falsos. El reino del norte tuvo 19 reyes, el reino del sur tuvo 20 reyes. Del reino del norte, de todos los 20 reyes, dice, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. El reino del sur, solo de 8 se dice que hicieron lo bueno. También 12 de ellos hicieron lo malo. El resultado es que en el 722 el reino del norte fue conquistado y destruido por el rey de Asiria, y el reino del sur fue destruido en el año 586 por los babilonios, llevado a la cautividad. El rey del norte pensó, cuando se dividió el reino, que siendo que los israelitas estaban requeridos por ley e ir a Jerusalén a adorar al Dios vivo en 3 festividades, que si el pueblo del norte seguían yendo a adorar a Dios a Jerusalén, que ellos se iban a volver al Dios de Judá y que lo iban a abandonar a él. Entonces él decidió hacer un becerro de oro en Betel y otro que era el sur, y un becerro de oro en el norte que era en Dan. O sea que cuando comenzó el reino del norte, comenzó adorando a dioses falsos desde el principio, por esa simple razón de que si el pueblo seguía yendo a Jerusalén a adorar al Dios vivo, se iban a sublevar contra él y lo iban a matar. Entonces él instituyó o institucionalizó la adoración a los dioses falsos, construyendo un
un ídolo en Betel y otro en Dan. Y eso lo hizo el primer rey de Israel, que fue Jeroboam. Perdón. Cuando Acab, que es el rey de la historia que vamos a estudiar, entró al poder, él era el séptimo rey del reino del norte. Ya habían pasado unos 80 años. O sea que el pueblo ya estaba muy dado a la idolatría. Y es por eso que, como dije, ¿cómo es posible que el pueblo, delante de quien se abrió el mar rojo, que bebió agua de la roca, que comió el maná del cielo, que vio la columna de fuego y la montaña que temblaba y los estruendos en la montaña de Dios, cómo es posible que se habían alejado del Dios vivo? Así fue como pasó. Comenzaron el desierto, luego en el tiempo de los jueces, después Salomón, y ahora ya, cuando el reino se dividió, ya estaban, como por decirlo de una manera más clara, descaradamente el reino del norte adorando a los ídolos. El reino del sur todavía trataba, pero el reino del norte ya se había completamente dedicado a adorar a los dioses falsos. Sin embargo, ellos eran todavía hijos de Abraham y Dios tenía misericordia de ellos. Y fue así como les mandó un profeta. Y fue así como apareció Elías, diciendo que el pueblo del norte se había ido a seguir a los dioses falsos. Entonces Dios había decretado que les iba a mandar juicio, que les iba a mandar sequía. Y es como aparece Elías en la escena. Y dice Primera de Reyes 17:1, si lo quieren buscar. Primera de Reyes 17:1 dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios había decretado que debido a la idolatría descarada del reino del norte, que él iba a traer juicio sobre la nación del norte, y le manda a un profeta, le manda a Elías a decirle que va a haber sequía, porque ellos se han alejado de Dios. Y le dice Elías: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y sabe que el rey que el reino del norte estaba adorando era Baal. Y Baal era el dios de la lluvia y del rocío. ¿Y qué le dice Elías a Acab? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En otras palabras, le está diciendo, si Baal es realmente Dios, que haga caer lluvia y rocío. Después de eso, pasados algunos días, pasemos al capítulo 18 de Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer bastante, vamos a leer toda la historia. Y les ruego que me acompañen leyéndola ahí en sus Biblias. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Dice, ¿están listos? Dice el versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ya habían pasado 3 años desde que la sequía había comenzado. Y estaban buscando a Elías por todas partes. Ahora pasemos al versículo 16, porque Dios le había dicho a Elías que volviera
a Acab y se presentara delante de él. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Abdías era un siervo del rey Acab que Elías había encontrado en el camino. Entonces Elías le dijo que le fuera a decir al rey que él se quería encontrar con él. Entonces Abdías, el siervo del rey, fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab, el rey, vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab, el rey, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Trato hecho. El desafío estaba presentado. Se iba a ver allí quién era el verdadero Dios. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: oh, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre. Imagínense las prácticas de eso que ellos tenían con respecto a estos dioses falsos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, el altar de Jehová estaba en ruinas, porque nadie obedecía a Dios, al Dios verdadero, a Jehová en ese entonces, en ese reino del norte. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, recuerden los 12 hijos de Jacob, al cual había sido la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después de eso hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Él les dijo, échele agua lo que quieran. Vamos a ver si Jehová responde. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mientras que los profetas de Baal saltaban y se cortaban y gritaban durante todo el día, a Elías le bastó hacer esta sencilla oración. ¿Y qué dice el versículo 38? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Impresionante escena, ¿no es cierto? Uno se emociona cuando está leyendo esa historia, como el poder de Dios es manifiesto, porque nosotros adoramos a un Dios vivo y no a un Dios muerto. Hermanos, ustedes leyeron la historia y ese fue el motivo de leer toda la historia, porque no voy a explicar mucho, porque quiero hacerles 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Es su Dios el Dios vivo o está adorando a dioses falsos? ¿Quién es su prioridad? ¿Quién es su prioridad en su vida? ¿Es Dios o el Dios del materialismo? ¿Quién es su prioridad? ¿Un trabajo, una posición, riquezas, una persona o es el Dios vivo? ¿A quién está adorando? ¿A quién tiene usted sobre el altar? ¿Todavía tiene al Dios verdadero? ¿Todavía está adorando al Dios verdadero? ¿O ya empezó a sacrificar a los dioses falsos, dando prioridad a otras cosas antes que al Dios vivo? ¿Quién es su Dios? Ahora, hermanos, quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen que esos milagros que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya no pasan hoy? ¿Ustedes creen que el Dios de la Biblia ya no hace milagros? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios de hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. El 16 de diciembre del año 2008 ocurrió un caso muy impresionante. Esto ocurrió en una pequeña aldea en Honduras. Julie es una niña como de 5 años y resulta que andaba jugando alrededor de su casa y se perdió. Cuando su madre no la vio, comenzaron a buscarla, pero al no encontrarla, fueron a buscarla a una laguna que estaba cerca de su casa, y allí estaba la niña.
Cuando la encontraron, la niña ya estaba ahogada. Entonces la familia estaba llorando, la comunidad se reunió y estaban viendo lo que había ocurrido, tristes porque la niña obviamente había fallecido. Entonces mandaron a llamar al pastor, un muchacho joven. Cuando lo llamaron, el pastor vino manejando su bicicleta. Cuando llegó, se dirigió hacia donde estaba la niña y en lugar de ponerse a orar por la familia doliente y por todo lo que había pasado, se dirigió donde estaba la niña, la tomó en sus brazos y le dijo: Julie, vuelve. ¿Y sabe qué pasó? La niña volvió a la vida. Cuando fuimos a Nueva York, en el viaje que fuimos a Nueva York con el hermano Brian, el hermano nos contó la historia de uno de los pastores que conocimos, que hace ministerio entre los hindúes. ¿Y cuál es la manera que él hace ministerio entre ellos? Que él ora por los enfermos y los enfermos son sanos. Un misionero americano amigo mío me contó la historia de una misionera en Brasil que ya estaba haciendo ministerio en la selva de Brasil, en la selva amazónica, en una tribu, y los de la tribu decidieron que la iban a asesinar a ella, entonces decidieron envenenarla, le dieron algo de comer, envenenado. Cuando la misionera fue a dormir, se despertó en su gran agonía, vomitó lo que le habían dado, pero no murió, amaneció viva y salva. Pero cuando toda la tribu se levantó en la mañana, resultó que todas las gallinas estaban muertas porque habían comido lo que ella había vomitado. El veneno que le habían dado a ella no la había matado, pero la tribu vio que el veneno sí había funcionado porque todas las gallinas estaban muertas. Pero la misionera estaba con vida porque el Dios Todopoderoso la había protegido. Cuando estaba en la iglesia Dawson, llegó un misionero que llegó a predicar a Sanford, la Universidad de Sanford. Él era plantador de iglesias en Perú, y él había plantado muchas iglesias en las zonas indígenas de Perú. Y sabe que en una ocasión le pusieron una bomba afuera de su casa. ¿Y qué pasó? La bomba no explotó. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que Dios las ha librado, sanado de cáncer y de otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿está Dios todavía en el negocio de hacer milagros? Amén, ¿verdad? El Dios que tenemos es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, derribemos los altares que nosotros hemos construido para los dioses falsos y dediquemos nuestra vida a adorar y a seguir al Dios vivo. Que el Señor le bendiga.